Estamos en el comité GSC correspondiente al 17 de mayo de 2018. En datos para la jornada tenemos cifras obviamente en zona euro, pero más que eso hay unas declaraciones del vicepresidente de la entidad, más aún cuando estamos observando cómo se está moviendo el tema político en Italia. En los Estados Unidos, índice de indicadores líderes será publicado en en algunos minutos. Ya dio a conocer las cifras de solicitudes de subsidios iniciales al desempleo, las cuales se mantienen cerca de sus mínimos históricos. Llevamos cerca de 3 años hablando de un mercado laboral robusto en los Estados Unidos. Todavía no se han generado presiones inflacionarias aceleradas debido a incrementos salariales, pero es algo que el mercado está esperando para los próximos trimestres. También hablará nuevamente Neil Kashkari, quien ha sido uno de esos críticos de los incrementos de tasas de interés. Esta semana ya hemos tenido a James Bullard, quien no tiene derecho a voto, pero hay información adicional que compartiremos con ustedes sobre las posiciones del presidente Bullard. Y por otro lado, tenemos colocación de tesoros indexados a la inflación a 10 años el día de hoy por cerca de 11 billones de dólares y hablará también el presidente de la Reserva de Dallas, nuevamente Robert Kaplan. En América Latina esperamos la reunión de el Banco Central de México, donde se está descontando que se mantendría la tasa de referencia inalterada en el 7.50%. Ya ha venido presentándose un proceso de desinflacionario luego de esos altos niveles alcanzados durante el año pasado, pero por ahora el mercado dice que el Banco Central de México reforzará su mensaje de anclaje de expectativas. La jornada cerrará con las cifras de inflación en Japón y los indicadores de confianza del consumidor en Colombia. En las últimas horas pues, hemos tenido declaraciones un poco contradictorias en Europa. Por un lado, el comisionado europeo declaró que podrían incrementar los aranceles a los productos estadounidenses una vez este país reinstaure las sanciones en contra de Irán y obviamente está hablando con respecto a las posibles implicaciones que tendrían en contra de las compañías europeas eh, que puedan obviamente trabajar con el Irán y que obviamente pues por las prohibiciones estadounidenses pues tendrían algún tipo de sanciones. Por otro lado, la canciller alemana y en contradicción con el comisionado europeo dijo que unas negociaciones comerciales con los Estados Unidos eran pues obviamente bien recibidas bajo la premisa por supuesto de que no se impongan aranceles a los metales europeos o al acero y al aluminio. Y acá pues básicamente lo que hay que recordar es que por el momento hay una exención transitoria de los aranceles a los productos europeos, exención que vence el 1 de junio. No sería nada raro que la prolongara más la administración Trump, pero lo que quieren los europeos es una exención permanente y no como la que se tiene actualmente. En los Estados Unidos y luego de información un poco compleja de asimilar por parte de los inversionistas, se ha decidido que el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, y quien escribió un libro en contra de las prácticas comerciales chinas que vienen pues generando una afectación sobre el aparato productivo estadounidense, pues finalmente se decidió que sí participe en esta ronda de negociación con delegados chinos, pero que asuma un papel secundario y esto en apariencia frente a un conflicto que pudo presentar en su visita a este país hace cerca de 2 semanas directamente con el secretario del Tesoro estadounidense. Algunos miembros de este equipo negociador de los Estados Unidos consideraban que estas relaciones estaban un poco difíciles y por eso especulaban con que fuera retirado Peter Navarro de estas negociaciones, pero no fue así. Y frente a la renovación del TLCAN entre Estados Unidos, Canadá y México, el representante comercial estadounidense Robert Lighthizer consideró que es difícil acordar o llegar a un feliz acuerdo definitivo el día de hoy y que pues muy probablemente no se vaya a cumplir la solicitud del líder republicano de la Cámara de Representantes de pasar ese acuerdo hoy, con lo cual el Congreso tendría el tiempo suficiente para aprobarlo durante la legislatura del 2018, que obviamente finalizaría ya con las elecciones eh, del mes de noviembre. Sin embargo, los representantes mexicanos consideran que si bien es cierto, no se va a alcanzar a firmar el acuerdo el día de hoy, alcanzar, porque todavía pues está pendiente esa parte controversial del acuerdo, creen que eventualmente para finales de mayo, comienzos de junio, podría darse ese evento. En los Estados Unidos se va a conocer también que el encargado de la regulación bancaria de la Reserva Federal, el gobernador Randall Quarles,
estaría solicitando a su equipo técnico de supervisión analizar los requerimientos que tienen para las entidades extranjeras y eventualmente, lo que se está especulando, reducir las exigencias de capital. Por otro lado, el día de ayer en los Estados Unidos las cifras de industria registraron una muy buena dinámica de crecimiento del 0.7% para el mes de abril, reforzando la idea que va a haber recuperación en el dinamismo en el segundo trimestre de este año. Recuerden que el primero comenzó un poco débil, con niveles del 2.3%, débil con respecto a las promesas de crecimiento de la administración Trump, pero de todas maneras, de acuerdo a los economistas, por encima del crecimiento potencial de este país. En Brasil nos sorprendió el Banco Central el día de ayer, casi el 95-96% de los analistas esperaban una reducción de tasas de interés, el Banco Central no lo hizo, la mantuvo inalterada en el 6,50 como justificación o más bien como una medida para ayudar a dar respaldo a la moneda de este país, al real, teniendo en cuenta pues la depreciación que se ha tenido durante la última o las últimas semanas. Y en Argentina, el presidente del país, Macri, afirmó que comprometería a las finanzas públicas o más bien se comprometería con el Fondo Monetario Internacional a acelerar el ajuste fiscal y que obviamente entraría a hablar con los gobernadores regionales, miembros de sindicatos y los senadores, obviamente, del Congreso argentino para establecer cuáles serían los siguientes pasos a dar. Adicionalmente, Macri aseguró que ya esa volatilidad o ese choque de corto plazo en el mercado cambiario estaba siendo superado y digamos que acusó un poco de falta de coordinación entre el gobierno y el Banco Central a lo que ha venido ocurriendo durante las últimas semanas. En Perú, el ministro de Economía considera que la economía peruana o el crecimiento peruano se acelerará en los próximos 2 meses a niveles cercanos al 5-6%, que pues es considerado el crecimiento potencial peruano. En la dinámica de los mercados accionarios, lo que estamos viendo es unos futuros del Standard Poor's antes de la apertura con una ligera pérdida del 11% y lo que vemos es que las demás mercados presentan avances positivos, con lo cual nos mantenemos respecto a los futuros del Standard Poor's por encima de ese nivel de los 2.700 puntos. Esto pues en una aparente recuperación de la tendencia positiva que traemos pues ya hace varios meses y que pues incluso tuvo una estabilidad en lo que fue los meses de marzo y abril, pero pues que ya estamos viendo está sobrepasando ese nivel de los 2.720 puntos. El cambio de tendencia estructural, por lo que ya lo he mencionado, pues este se ha mantenido por encima de cero en los últimos meses, ya lleva casi un año por encima de este nivel, con lo cual pues este cambio queda descartado, dado que vemos que el oscilador pues se mantiene bastante plano y no muestra señales de posible agotamiento. Frente al mercado de divisas, vamos a ver que se presentan variaciones mixtas para el dólar estadounidense, donde en las monedas fuertes del G10 sobresale la caída del yen japonés y lo que vemos que es un avance de la libra esterlina del 0.13%. El panorama es bastante semejante en el mercado de monedas emergentes, donde vemos variaciones mixtas, pero sobresale la caída del rand sudafricano de más del 1% y la lira turca también cayendo un 0.8%. Respecto a lo que es el índice de XY, que les recuerdo que mide la fortaleza del dólar frente a las 6 principales monedas globales, lo que hemos visto es que el cambio de tendencia que fue anunciado para el 25 de abril continúa. Entonces la ruptura de ese nivel de los 91 puntos nos dio el impulso final a lo que es esta nueva tendencia positiva que pues se ha visto en lo que es la aparente fuerza del dólar frente a las monedas globales y que vemos ya se ubica por encima del nivel de los 93 puntos, ya muy de cerca al siguiente nivel Fibonacci, que estaría sobre los 94, por lo cual pues estaríamos frente a un escenario de que continúe entonces un dólar al alza y se oponga a la dinámica de las demás monedas. En cuanto al mercado de materiales básicos, el día de ayer el oro registró una caída de más del 1.5%, exactamente una caída del 1.7%, y pues esto frente a la continua subida que hemos visto perdón, en los tesoros de los Estados Unidos, los de referencia de 10 años, que se mantienen por encima de los 3 años del 3% y lo que sería también esta fortaleza aparente del dólar frente a las demás monedas emergentes. Esta caída es la más fuerte desde noviembre del 2016 y la apreciación pues del dólar es digamos que es el factor principal que los analistas consideran eh,
está dándole entonces este retroceso al oro. La aparente calma también que hemos observado en los mercados reduce la demanda por este activo de refugio. La parte petrolera que el día de hoy está alcanzando un nuevo máximo reciente, el Brent, como ustedes lo ven, ya alcanzó niveles de $80 el barril. Precisamente el día de ayer la Agencia Internacional de Energía hablaba de que este nivel de precios podría empezar a afectar ya la demanda y teniendo en cuenta o a los pronósticos de crecimiento de demanda y por lo tanto había revisado a la baja este aumento para el año 2018 de 1.4 a 1.3 millones de barriles. Para la unidad de investigación de Reuters, por su parte, los inventarios mundiales ya estaban por debajo del promedio de los últimos 5 años, uno de los objetivos planteados por el recorte de producción en el cual pues obviamente está enmarcada la OPEP y otros países no miembros de esta organización. Y al mismo tiempo la OPEP había emitido un reporte similar corroborando la idea de que esta parte del objetivo de su política de recorte de producción ya estaba siendo alcanzada. Con respecto al tema de Irán, el día de hoy se dio a conocer que Reino Unido, Francia y Alemania han alcanzado un acuerdo para mantener a flote este pacto en el que se le garantizaba a Irán la venta de sus productos y al mismo tiempo Irán apartaba un poco sus intereses de carácter nuclear o desarrollo de armas nucleares. Sin embargo, hay algunas dudas de cómo gestionarán las empresas europeas las posibles sanciones que implemente Estados Unidos a compañías que mantengan relaciones de índole comercial con este país. Desde la parte técnica vemos que el petróleo aceleró el movimiento al alza, que veníamos la reciente estabilidad sobre ese nivel de los $70 el día de ayer fue interrumpida después de que se conociera el dato oficial de inventarios, el cual mostró una caída de 3.8 millones de barriles en petróleo y de igual forma una caída en gasolina, con lo cual pues el WTI sobrepasó el nivel de los $71 sin problema e incluso llegó a estar de cerca a los 72 y pues permaneciendo en lo que son los máximos desde el 2014. Este movimiento ha sido corroborado por la señal de continuación de tendencia positiva que vemos aquí en la gráfica. Este punto verde lo que nos indica es que continúa entonces este movimiento al alza después de la reciente estabilidad y con miras a alcanzar lo que sería el techo del canal cercano a los 72 e incluso a los $73 en medio por entonces de esta tendencia positiva que ya lleva varias semanas e incluso ya vamos a completar 2 meses de continuo movimiento al alza. Y los mercados de renta fija que el día de ayer estaban mostrando una aparente tranquilidad al comienzo de la jornada, bajando del 3.07 al 3.06, pues el día de ayer mismo esa calma duró muy poco y volvieron a tener presiones al alza, alcanzando esta madrugada niveles del 3.10%, nueva tasa máxima desde el 2011. Acá simplemente destacar las declaraciones, como habíamos manifestado al comienzo del comité, de James Bullard, presidente de la Reserva de San Luis, diciendo que incrementos acelerados de la tasa de interés, acelerados obviamente en términos relativos, podrían implicar una inversión de la curva y este mensaje para el mercado de posibles riesgos económicos sería un error de política monetaria. Así que James Bullard reforzó su idea de no hacer más incrementos de tasas de interés, pero como hemos mencionado, él se encuentra en la minoría de la Reserva Federal, tal vez en conjunto con el otro gobernador o presidente de la Reserva Federal que hablará el día de hoy, Neil Kashkari. También Bullard estableció que al interior de la Reserva Federal se está discutiendo si modifican los objetivos inflacionarios fijados oficialmente en el 2012 en el 2%, pero ya de manera tácita el mercado estaba hablando de esta cifra desde hace varios años. Por lo tanto, pues es interesante ver este tipo de declaraciones de que podría haber algún cambio en la forma como se fijan los objetivos de la política monetaria. Y de acuerdo a Barclays y UBS, la colocación del día de hoy de títulos indexados en la inflación sería muy atractiva para los inversionistas teniendo en cuenta los buenos niveles de rentabilidad real. Por otro lado, las expectativas alcistas de inflación derivadas primero de esto que hablamos de los precios de los combustibles, segundo de la reforma fiscal, tercero de los riesgos de carácter comercial con la potencial incremento de aranceles y también cuarto de un estrecho margen en el mercado laboral, algo que hemos venido insistiendo en los, pues ya por cerca de 4 o 5 trimestres en nuestros comités. Así que hoy la colocación no debería generar mayores presiones, simplemente esa tendencia al alza está derivada del movimiento inercial de una economía estadounidense que ya está en su nivel de pleno empleo. En Europa, los movimientos italianos 5 estrellas y la Liga en Italia, 5 estrellas euroscépticos y la Liga Norte
de derecha en Italia, estarían en teoría ya llegando a unos acuerdos para conformar una coalición de gobierno y ya se han dado como las primeras puntadas de su plan o de su programa en el cual pues obviamente estarían enfocados en alejarse de las políticas recomendadas por la zona euro para la gestión fiscal. Recuerden que Italia es uno de los países de la zona euro que más deuda tienen frente al tamaño de la economía y por lo tanto el alejamiento de estas solicitudes de control fiscal por parte de la zona euro podría ser un potencial problema de largo plazo y explica por qué las tasas en Italia se han incrementado en cerca de 40 puntos básicos, en lo que en las tasas de rentabilidad exigida de los títulos italianos se han incrementado en 40 puntos básicos, teniendo en cuenta esa percepción de riesgo que tiene el mercado. Durante ese mismo lapso de tiempo, las tasas de tesoros en Estados Unidos han aumentado 15 puntos básicos y las tasas de rentabilidad exigida a los bonos alemanes han aumentado solamente 5 puntos básicos y esto nos muestra esa percepción de riesgo adicional que está latente sobre Italia. Se estaría evitando una potencial nueva elección hacia el mes de octubre, pero pues digamos que el mercado está un poco temeroso sobre los programas de política económica que podrían estarse implementando en este país. Y desde el punto de vista de mercados emergentes, destacamos dos hechos. Franklin Templeton, el mismo fondo que había recomendado entrar en mercados emergentes en moneda local, está incrementando esta apuesta y se conoció el día de ayer compras de 2.3 billones en activos denominados en pesos argentinos. Y Reuters, por su parte, reportó que la emisión de títulos en euros que está trabajando o que espera colocar Pemex en estos días, ya tenía intenciones de compras cercanas a los 4.5 billones de euros con vencimientos a 4, 5, 7 y 10 años. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden nuevamente, tasas de tesoros marcando nuevos máximos, pero a pesar de eso, los mercados accionarios en apariencia no se muestran muy afectados. Damos comienzo al reporte de Colombia, donde vemos las crecientes preocupaciones en EPM. La compañía anunció que había suspendido las operaciones en Hidroituango y que al mismo tiempo, en conjunto con las autoridades regionales, la gobernación y la alcaldía de Medellín, le enviaron una carta al gobierno nacional central solicitando ayuda. Entonces, esto es simplemente un recordatorio de lo que sucedió el día de ayer con Fitch Ratings, que asignaba Credit Watch negativo a la calificación local de EPM y esto podría tener implicaciones, por lo menos de corto plazo, en el mercado de valores colombiano y más que todo, pues obviamente con miras a los bonos corporativos que se negocian en el mercado. Continuamos con la temporada de publicación de resultados y apartándose un poco de esa tendencia un poco negativa que presentaron el día de ayer las entidades del sector financiero, como fue el caso de Bancolombia y de Grupo Sura. El día de hoy, bueno, ayer en la tarde de hoy estamos presentando el resultado. Grupo Oval presentó unas cifras un poco mejores a las esperadas. Estamos tratando de entender un poco más lo que hay detrás de estos indicadores, pero en términos generales observamos que los ingresos por intereses no descendieron tanto como en sus otros, digamos, competidores de mercado y esto permitió que la caída de los gastos por intereses fuera suficiente para compensar este descenso de los ingresos y además generar un incremento en los ingresos netos de intereses equivalente al 2.5% cuando medimos primer trimestre de este año frente al último del 2017 o del 7.4% cuando estamos observando o comparando primer trimestre de 2018 contra el primer trimestre del 2017. El otro evento relevante que destacamos es un descenso en las provisiones netas que alcanzaron niveles récord de 1.2 billones de pesos para cierre del 2017 o en el último trimestre del 2017 y en este primer trimestre descendieron a niveles de 873 mil millones de pesos. Obviamente, un mejor ingreso neto de intereses y unas menores provisiones netas están mejorando en términos generales lo que se conoce como la utilidad antes de impuestos en cerca de un 21% frente al cierre del 2017, 1.4 billones de pesos de utilidades antes de impuestos o 600 mil millones, casi 600 mil millones de utilidad para primer trimestre del 2018, crecimiento casi del 30% frente a lo que habíamos observado al cierre del 2017 o muy similar a la que se observó durante el primer trimestre del 2017. En cierta medida lo que está mostrando Grupo Aval con sus indicadores es que ya está estabilizando un poco su situación y que en teoría estaría dejando de lado esos periodos de contracción de las utilidades. En otros resultados corporativos, ayer en horas de la mañana, Grupo Éxito
reportó sus resultados referentes al primer trimestre del 2018. Esta fue una entrega caracterizada por buenos resultados en todas las regionales, como se esperaba, las ventas y la gradual recuperación en Brasil le dieron ese impulso adicional a las demás geografías para el trimestre. Sin embargo, pues lo que no esperábamos era que Colombia resultara un poco afectada por lo que fue una inflación de alimentos que retrocedió un 1% frente al primer trimestre de 2017 y que generó algo de presión a la baja en las ventas consolidadas. No es un factor de alarma relevante, pues dado que la economía sigue siendo estable y la confianza del consumidor, lo que hemos visto es que muestra señales de posible recuperación, con lo cual los ingresos operacionales vemos que aumentaron un 1,6% levemente y esta es una cifra que veremos no solamente en los ingresos, sino en el EBITDA que van a estar afectados principalmente por lo que fue un efecto cambiario y la devaluación que tuvo el real brasilero frente al peso colombiano que para el primer trimestre del 2018 fue del 6,3%, por lo cual vemos en la tabla de la parte baja cómo la compañía pues compartió las cifras ajustadas y sin ajustar para el trimestre, con lo cual vamos a ver que el aumento del 1,6% en los ingresos operacionales al excluir lo que es el efecto de tasa de cambio sería un avance del 6,3%. Y veremos que los ingresos de GPA en Brasil, en conjunto con los ingresos bastante positivos que veremos en la regional de Uruguay, contrarrestaron pues esa dinámica neutral que se dio en Colombia. Lo mismo pues lo veremos en el EBITDA, el cual pues tuvo un avance del 2,9%, la cifra afectada por la tasa de cambio, y al excluir pues este efecto tendría un avance del 7,2%. En los gastos y en cuanto al costo de ventas desde la parte operacional, pues no hay mucho que decir, estos aumentaron levemente, pero pues la utilidad operacional y por consecuente lo que fue el EBITDA se vio realmente afectado, fue por ese retroceso o el ligero avance que se dio en los ingresos operacionales. En la parte no operacional, lo que vamos a ver pues es que es un panorama bastante estable lo que veíamos durante el primer trimestre del 2017 y de hecho la pérdida neta que fue registrada para el año anterior pues ya se revirtió en lo que fue una ganancia para la controladora de cerca de 9.000 millones de pesos. Eh, lo que veremos y pues en las cifras ajustadas es que los cambios y el efecto en la tasa de cambio fue bastante fuerte, con lo cual al excluir esto pues lo que nos da es una señal de unos resultados neutrales a pesar de que pues es relevante mencionar que los ingresos en Colombia se mantuvieron estables, pero las demás geografías, como fue el caso de Brasil, Uruguay y Argentina, pues sí presentaron ingresos positivos. Incluso Argentina, que era una de las regionales que podría haber resultado afectada por la dinámica económica del país, demostró que la participación que tiene Libertad en este mercado, pues en bienes de consumo básico, lo mantiene un poco alejado de ese posible impacto que pueda darse en las ventas consolidadas, con lo cual nuestra lectura es neutral, incluso tiene y podría tener un ligero sesgo positivo. Nos mantenemos bastante expectantes a lo que sería el resto del año para Grupo Éxito. En otros resultados corporativos ya referentes con ETB para el primer trimestre, pues mostró unos resultados bastante negativos. La ligera recuperación y las ligeras señales que habíamos visto para finales del 2017 fueron revertidas totalmente para estos primeros 3 meses del año. Lo que vemos es una reducción en los ingresos operacionales de 4,4%, mayor que la reducción que se dio en los costos de tan solo 2,9%, con lo cual la utilidad operacional pues tuvo un retroceso del 11,6%. Los factores que la compañía atribuye pues a esta caída de ingresos es la entrada en vigencia de la resolución 5111 que impide el cobro de cargo a clientes suspendidos y la ley de garantías previo a elecciones presidenciales que retrasa los negocios asociados con el gobierno, con lo cual la pérdida neta del trimestre anterior pues incluso fue mucho más alta para este trimestre y veríamos entonces un aumento de lo que es el 14,5% para estos 3 primeros del año. En términos operacionales, el EBITDA cayó casi un 8%, principalmente por la caída en los usuarios de telefonía móvil prepago. Y finalmente, en otros resultados corporativos ya relacionados con Terpel, el día de ayer también dieron a conocer las cifras relacionadas para el primer trimestre del año. Estas fueron cifras bastante positivas, donde vamos a ver que registró un aumento
del 14,6% en los ingresos totales y el factor principal al que deben este aumento pues es la dinámica que han tenido recientemente los precios del petróleo, lo que permitió que los ingresos en Colombia aumentaran un 14,2% y los de Panamá, que es el segundo mercado más importante para la compañía, en 11,5%. Reportó una pérdida neta de 7.700 millones de pesos, pero esto fue afectado principalmente por un evento no operacional y que fue el aumento en los gastos financieros por 55.000 millones de pesos, dada la adquisición de la operación de ExxonMobil, que pues al excluir este evento, que solamente se presentará durante este primer trimestre, la pérdida se revertiría en una ganancia de cerca de 47.000 millones de pesos, lo que mostraría un avance del 2,9%, por lo cual fueron unos resultados bastante positivos. En otras noticias corporativas ya relacionadas con ISA, Fitch Ratings afirmó la calificación internacional de largo plazo para ISA en BBB más con perspectiva estable. La semana pasada había firmado la calificación de los bonos locales no garantizados en AAA con perspectiva estable también y para esta nueva revisión pues se basa un poco en las mismas directrices, lo que sería el reflejo de un perfil de riesgo bajo, dado lo que es el negocio de transmisión de energía, una sólida diversificación geográfica y por ende pues un perfil financiero bastante adecuado para la compañía. Y finalmente, en cuanto a Ecopetrol, el día de ayer la compañía anunció que a finales de este mes, en conjunto con Talismán Colombia Oil and Gas, que es una compañía perteneciente al grupo Repsol, iniciará la perforación de nuevos pozos de producción en el campo Acacías. Esto se dará también en el municipio con el mismo nombre e inicialmente se tiene programada la perforación de 19 pozos con una inversión social tangencial que sería de 1.300 millones de pesos en veredas de influencia directa. En cuanto al índice Colcap, vamos a ver que se mantiene lo que es la tendencia positiva, a pesar de que tuvimos esa explosión de volatilidad y el día de ayer en particular la mayoría de acciones se mantuvo en el terreno negativo. Lo que vemos es un índice que se mantiene sobre la segunda banda del indicador, ese nivel de los 1.550 que ya lo hemos analizado como un nivel de congestión importante para el corto plazo, pues deberá ser entonces monitoreado y podríamos ver el día de hoy, como lo estamos viendo a la apertura, avances para Ecopetrol y para Preferencial Bancolombia también un poco más al alza. Y pasando con el peso colombiano, el día de ayer veíamos una dinámica a la baja para el mismo. Sin embargo, se mantiene la tendencia positiva a ese nivel de los 2.860 y lo que sería también el soporte sobre los 2.850 fue atacado con éxito e incluso vemos una apertura sobre ese nivel de congestión sobre los 2.880, con lo cual monitorear estos tres niveles que acabo de mencionar y mantener muy de cerca lo que sería el nivel de corto plazo en los 2.900 pesos. La aparente fuerza del dólar podría entonces hacer que el peso colombiano se ubique y se acerque también a ese nivel de los 2.900 durante esta semana. Y finalmente lo relacionado con los test del 2024, estos cerraron sobre el 6.045, vemos una apertura por encima de este nivel, sobre el 6.070, muy de cerca a ese nivel del 6.10, que es nuestro objetivo de corto plazo. Vemos una tendencia positiva en términos de tasa, por lo cual continúan desvalorizándose los títulos de la parte larga de la curva. Y les recuerdo mantener ese nivel monitoreado en el corto plazo y las tres bandas en el mercado intradiario, que sería a nivel del 6, 5.98 y el 5.95. Aquí damos por terminado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días por redes sociales. Feliz día para todos.